Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Pocas veces nos detenemos a pensar en lo que realmente encierra el lamento de la Llorona. ¿Cuántas historias se pierden, olvidadas en el silencio? La Llorona no es solo el llanto de una madre que perdió a sus hijos. Es el eco de una vida destrozada por la crueldad humana. Un recordatorio de que, a veces, los horrores más oscuros nacen de la indiferencia y la injusticia. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Crecí en una de esas colonias viejas del centro, de calles estrechas y casas desgastadas por el tiempo. Por las noches, entre el silencio y la oscuridad, no era raro escuchar murmullos que parecían surgir de las paredes, o lamentos arrastrados por el viento, confundidos con la voz de los trasnochados. Me llamo Olga, vivo sola, en una casa pequeña al final de la calle, en lo que alguna vez fue una colonia obrera y hoy apenas sobrevive. Abandonada y llena de malvivientes que deambulan como sombras. Así me quedé yo también, varada en este rincón, después de que mi esposo me dejara por otra mujer que conoció en su trabajo. Se fue y me dejó la casa. No me quejo, tengo lo necesario para vivir, aunque la soledad pesa. Sin embargo, esta historia no es sobre mí. Es sobre algo que viví y se quedó para siempre en mis recuerdos. Debo decir que, hasta hace poco, creía que las historias de aparecidos eran solo cuentos de viejos. Todo cambió la noche en que los lamentos comenzaron. La primera vez que los escuché fue una madrugada. Un sonido desgarrador, como un llanto que se arrastraba por las calles solas. Me despertó de golpe. Sentí el frío de la noche en la espalda, haciéndome estremecer. Desde mi ventana vi cómo las luces de otras casas se encendían. No era la única que había oído el lamento. Al principio intenté ignorarlo. Pensé que a lo mejor era el grito de alguien sufriendo, alguien en duelo o siendo asaltado. No sabía con certeza. Pero las noches pasaban y el lamento volvía. Siempre igual, siempre un poco más cerca. Con el tiempo, los vecinos empezaron a encerrarse temprano. Nadie quería hablar de lo que estaba pasando. Nadie quería admitir que el miedo ya se había metido en nuestras calles. Pero yo no podía quitarme de la cabeza que ese llanto no era solo de tristeza. Sentía que era un llamado, como si algo estuviera pidiendo ayuda o tratando de decirnos algo. Una noche de octubre, lo recuerdo bien, decidí quedarme despierta. Apagué las luces, cerré las cortinas y esperé, mientras el viento silbaba por debajo de la puerta y hacía ruidos que ponían la piel de gallina. Cuando el reloj marcó la medianoche, los lamentos regresaron, esta vez más claros, más fuertes. Y fue cuando por primera vez la vi. Era una figura borrosa, envuelta en una neblina ligera. Traía un vestido blanco que parecía moverse solo, como flotando. Mi corazón empezó a latir fuerte del miedo. Durante mucho tiempo pensé que esas historias eran solo cuentos, pero ahora la tenía frente a mí, a la mismísima Llorona. Sentí un miedo que no sé ni cómo describir. Quise apartarme, cerrar los ojos, pero algo me obligaba a seguir mirando. Me preguntaba por qué se me estaba apareciendo, qué quería. Esa noche, todo estaba más oscuro de lo normal. No había luna, solo las luces de los postes que apenas se alcanzaban a alumbrar. La figura parecía tener su propia luz, y eso hacía que se viera aún más desconcertante. Me obligué a no cerrar los ojos,
a no moverme. Y entonces el llanto se escuchó diferente. Primero como un susurro muy débil, como si viniera desde el suelo. Luego fue subiendo, hasta convertirse en un grito lleno de dolor y desesperación. Era una mujer. Lo supe en cuanto vi esos ojos vacíos y su cabello cayendo sobre la frente. Su figura apenas se distinguía en medio de la bruma que llenaba la calle. Su silueta era difusa, como si no fuera completamente humana, y el vestido blanco que llevaba parecía moverse solo, mezclándose con la niebla. Su rostro era apenas un borrón de sombras y tristeza, apenas visible entre sus cabellos negros que se movían despacio. El miedo me hizo temblar. Sentía que debía apartarme, cerrar las cortinas y olvidarme de todo. Una voz dentro de mí decía que no debía estar viendo eso, que era peligroso. Pero más fuerte que el miedo, sentí que ella no estaba ahí solo para asustar. Había algo en su llanto, un ritmo, algo que no era solo dolor. Era como si pidiera ayuda. Así lo sentí, muy dentro de mí. Y el miedo que sentía se mezcló con una tristeza enorme, como nunca había sentido. Mis manos temblaban mientras me aferraba a la reja de la ventana. Contuve la respiración cuando vi que ella giraba un poco la cabeza, como si supiera que yo estaba ahí, mirándola. Por un momento creí que iba a decirme algo. Después empezó a moverse. No flotaba como dicen algunas historias. Ella caminaba, pero cada paso le pesaba, como si el dolor no la dejara avanzar. Sin saber por qué, decidí seguirla. Cada parte de mí me decía que era una locura, que nadie debía seguir a algo así, que quienes se metían con lo que no entendían no terminaban bien. Pero había algo en su tristeza, algo en su llanto quebrado que me obligaba a seguirla. La Llorona avanzó entre las calles vacías. Pasó frente a las casas cerradas, donde los perros ni siquiera ladraban, solo se escondían. No había nada más en la calle. Me vestí rápido como lo primero que encontré. Me puse los tenis y salí a la calle. Intentaba caminar sin hacer ruido, sin que se diera cuenta de que la seguía. La calle estaba sola y me daba miedo, pero no retrocedí. Ni siquiera los malvivientes que siempre encendían fogatas en tambos para calentarse estaban esa noche. Corrí hasta donde había visto a la aparición. Cuando vi que se dirigía hacia las orillas de la colonia, sentí que algo me esperaba en la oscuridad. Algo que ella quería mostrarme. El miedo me sofocaba. Me costaba trabajo respirar. Pero antes escuché su llanto otra vez, más fuerte, más roto, lleno de un dolor que helaba la sangre. Por un momento me arrepentí, pero no sé si fue curiosidad o el sentir la tristeza que emanaba en cada sollozo, la que me movió a seguir. Ella avanzaba lentamente y a medida que nos alejábamos de la colonia, los postes de luz se apagaron y pronto solo quedó la oscuridad total. Nos adentramos en una zona que evitaba incluso durante el día, desolada y peligrosa, con calles que se perdían entre las sombras. El lugar no solo era inseguro, sino que había algo que me helaba la piel. Era como si esa zona misma estuviera vacía de vida, apartada del mundo. De repente la figura espectral se detuvo. La vi pararse frente a un solar, cubierto por maleza muerta y rodeado por el absoluto silencio de la noche. Frente a nosotros se erguía una casa en ruinas. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos que me miraban fijamente, y un hedor nauseabundo provenía de su interior, como una mezcla de humedad, descomposición y algo más, algo indescriptible. Sentía el miedo invadiéndome. Me costaba mantenerme firme. El viento soplaba fuerte y no pude evitar darme cuenta de que el aire era denso, como si la misma casa estuviera respirando y me invitara a entrar. Sin pensar más, di un paso hacia adelante. En ese momento, la figura de la Llorona se desvaneció en la oscuridad,
como si nunca hubiera existido, y sus lamentos se transformaron en un susurro distante. El impulso me llevó a avanzar. Al entrar, no había luz alguna. Todo estaba oscuro, y el único sonido que podía oír era el crujir del suelo bajo mis pasos. A pesar de la oscuridad, mis ojos empezaron a adaptarse lentamente, y la penumbra me permitió ver lo que había dentro. El aire estaba helado, pesado, como si el lugar mismo estuviera impregnado de una presencia maligna. El suelo crujió con cada paso que daba, y un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar la madera podrida ceder bajo mi peso. A lo lejos, algo se movió en la oscuridad. Al principio no lo vi claramente, pero mi respiración se aceleró al darme cuenta de que algo no estaba bien. En ese momento, el sudor comenzó a mojar mi frente, y un mal presagio me llenó. Me acerqué temblando, mientras la luz de la luna atravesaba un tragaluz roto, dibujando sombras torcidas en la sala. Entre muebles destrozados y paredes cubiertas de humedad, lo vi, el cuerpo de una mujer, abandonado en medio de aquel desastre. No era reciente, era un amasijo de carne marchita y huesos. El horror me golpeó de lleno, dejándome sin aliento. La piel, o lo poco que quedaba de ella, tenía marcas profundas, heridas que hablaban de un sufrimiento atroz. Sentí que las piernas me flaqueaban. Quise correr, gritar, pero el miedo me congeló en mi sitio. Las muñecas del cadáver aún llevaban las cuerdas podridas que la ataron, y el cráneo estaba hundido, como si le hubieran arrancado la vida de un solo golpe brutal. Pero lo peor no era verlo, sino sentirlo. Era la certeza brutal de que esa mujer había sufrido, sola, atrapada en el dolor, y que su agonía había quedado impregnada en cada rincón de esa casa. La presión en mi pecho aumentó, el miedo me invadió, y un grito se quedó atrapado en mi garganta, incapaz de salir. No era capaz de gritar, no podía moverme. Sabía que algo me observaba, pero no podía apartar la vista del cadáver, como si algo en el aire me estuviera reteniendo ahí. Los lamentos que antes escuché se transformaron en algo más suave, como si de alguna manera esa presencia agradeciera que alguien viera lo que había sucedido allí. Entonces entendí. La Llorona no solo quería asustarme, quería que alguien supiera lo que había pasado. De alguna manera su alma seguía atrapada en ese lugar, esperando que alguien descubriera su trágica historia. No podía quedarme ni un segundo más en ese lugar. Mis piernas temblaban y mi respiración era agitada, pero la necesidad de escapar superaba todo. Corrí hacia la puerta con la sensación de que algo no quería que me fuera. Mis pasos resonaron en la oscuridad. El aire frío me chocó cuando crucé el umbral, pero no me atreví a mirar atrás. En el instante en que dejé la casa, sentí como si la presión que había estado oprimiendo mi pecho todo el tiempo se aliviara, aunque mi mente seguía atrapada en lo que había visto. El miedo era tan grande que ni siquiera me atreví a darme un respiro. Solo pensaba en salir, en contarle a alguien, a cualquiera, lo que acababa de presenciar. Corrí por las calles vacías esperando ver a alguien y compartirle lo que vi, pero no encontré a nadie. Cuando llegué a mi casa, no podía quedarme quieta. Mi corazón seguía acelerado. Me senté en la esquina de mi cama con las manos temblorosas, pero no pude conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, la escena del cadáver, la imagen suplicante de la Llorona se repetía en mi mente. No entendía cómo era posible que algo tan horrible hubiera sucedido ahí, tan cerca de nuestro barrio, sin que nadie lo supiera. Mi mente estaba en un caos. Pensaba en ir a la policía, en contarles todo lo que había visto, el cuerpo, las marcas. No podía permitir que todo quedara en el olvido. El sonido del reloj en la sala me sacó de mis pensamientos. El tic-tac, de alguna forma, me tranquilizó. Tenía que esperar al amanecer. Estaba sola y el miedo se estaba convirtiendo en algo más profundo. Una sensación de que estaba conectada con algo más allá de lo que mis ojos podían ver. No pude dormir ni un segundo.
Me levanté varias veces, caminé por la casa y miré por la ventana. A medida que la luz del amanecer se fue filtrando por la ventana, me sentía atrapada en una mezcla de ansiedad y agotamiento. Ya no sabía si estaba despierta o si todo había sido parte de una pesadilla. Fue en ese momento cuando decidí salir, con los nervios a flor de piel. Fui a la policía. Sabía que no me creerían, pero algo me impulsaba a contarles lo que había visto, aunque fuera para liberar mi mente de esa carga. Mi relato salió entrecortado, lleno de pausas y respiraciones agitadas, pero al mencionarles la figura espectral, los policías cambiaron su actitud. Uno de ellos me miró, sonriendo con incredulidad. «La Llorona», dijo uno de ellos, sin poder disimular su risa. En serio, señora, La Llorona». Su burla me dolió más de lo que esperaba, pero no me detuve. Insistí, con la voz temblorosa pero firme, suplicándoles que me acompañaran. Al principio dudaron, se miraban entre ellos con desdén, como si no quisieran perder el tiempo. Pero algo en mi desesperación, o tal vez la mención de un cadáver, terminó por convencerlos. Los llevé al lugar, señalándoles la casa abandonada. Fue entonces cuando las risas se apagaron y las miradas cambiaron. A pesar de sus dudas iniciales, el hallazgo era irrefutable. Los medios rápidamente se hicieron eco de la noticia. Una mujer asesinada, olvidada en una casa en ruinas. Nadie sabía quién era ni cuánto tiempo llevaba ahí, pero lo que sí sabían era que ahí se cometió un acto abominable. La colonia, que antes vivía en silencio, comenzó a llenarse de murmullos y especulaciones. Los rezos y las misas se organizaron, buscando dar paz al alma de la mujer fallecida. Las velas comenzaron a iluminar las calles por las noches, pero los lamentos no cesaron. Cada noche el llanto regresaba, más desgarrador, más cercano, como si la presencia de la mujer nunca se hubiera ido. Y yo no podía dejar de pensar en ella. Algo seguía atormentándola. Sentía su tristeza, como si estuviera pidiendo algo más, algo que yo aún no entendía. Una noche, mientras los rezos resonaban en la distancia, me senté en mi sala, con las luces apagadas. Cerré los ojos y escuché. El lamento no era solo dolor. Era una historia, una súplica. Fue entonces cuando supe que mi papel en esto aún no había terminado. No podía dejar de pensar en ella, su rostro espectral, su lamento desgarrador, su tristeza infinita. Algo me impulsó a buscar respuestas, a entender quién había sido en vida. No podía permitir que su historia quedara enterrada junto con su cuerpo en una fosa común. Investigando un poco, di con un vecino, un hombre mayor que había vivido en la colonia toda su vida y que me dio la primera pista. Esa mujer trabajaba en la tienda de autoservicio, cerca de la carretera. Dijo con voz solemne. Siempre regresaba tarde, después de cerrar. Era madre de 2 pequeños. Su esposo había fallecido y ella hacía todo lo posible por sacarlos adelante. Seguramente es ella. Yo la solía ver pasar todas las noches hasta que dejé de verla. Y estoy seguro de que es ella. Su nombre era Elisa. La revelación me llenó de zozobra. Quizás su familia la buscó y nunca la encontró. Solo de pensar eso me invadió una tristeza profunda. Esa mujer, esa figura espectral que había llenado nuestras noches de terror, había sido una madre, una trabajadora, alguien que luchaba por su familia. Y había sido arrebatada de este mundo por la crueldad de un abusador silencioso, alguien que aprovechó la oscuridad y la soledad de la noche para cometer un acto atroz. Con la ayuda de las autoridades encontramos a sus hijos. Vivían con una tía en una colonia vecina, ajenos al destino de su madre. Cuando les dimos la noticia, el dolor en sus ojos fue indescriptible. La tía, devastada, nos contó cómo la mujer siempre hablaba de sus hijos, de sus sueños para ellos, de su esperanza de darles una vida mejor. Los restos de la mujer fueron finalmente llevados al panteón donde descansaba su esposo.
Fue un entierro sencillo, pero lleno de amor y respeto. Los vecinos acudieron en silencio, dejando flores y velas, orando por su alma, para que finalmente encontrara paz. Y entonces los lamentos cesaron. La colonia volvió a la calma, pero yo no podía olvidar. Cada noche, mientras me sentaba en mi sala, pensaba en ella, en su sacrificio, en el dolor que había dejado atrás. Me di cuenta de que la Llorona no era solo una leyenda, era un grito olvidado, un eco de las injusticias que nadie quiere ver, de las vidas que se pierden entre la indiferencia y el miedo. El terror que viví esa noche no se comparaba con el verdadero horror. Saber que un ser humano fue capaz de arrebatarle la vida a otro sin pensarlo, y como una sola acción, fría y cobarde, destrozó a una familia para siempre. El rostro de aquella mujer, su sufrimiento, su soledad, quedaron grabados en mí como una cicatriz. Y entendí que a veces no hay monstruos en las leyendas. Los verdaderos monstruos caminan entre nosotros, ocultos, detrás de rostros comunes. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.